Bueno, vamos a hacer el ejercicio 24 de la guía y aprovechamos ese ejercicio para aprender a manejar un programita libre que se llama GeoGebra. Lo pueden descargar de la página geogebra.org, www.geogebra.org, y creo que les va a ser de gran ayuda para poder interpretar gráficos y resolver algunas cuestiones gráficas que tienen que ver con varios de los ejercicios que estamos viendo. Obviamente todo programa es útil en la medida que uno lo necesita y uno lo aprende justamente cuando surgen las necesidades, así que estaría bueno que se pongan a investigarlo. Los comandos son muy simples y pueden ir estudiándolos a medida que van haciendo ejercicios. Básicamente les digo, tienen una pantallita donde tienen agrupados comandos en estas ventanas. Pueden dibujar puntos, intersecciones, rectas, segmentos, etcétera. Tienen que ir viendo, tienen un montón de comandos. Dibujar polígonos, circunferencias, etcétera. En lo que nos preocupa a nosotros es, por ejemplo, el ejercicio 24 pide graficar en forma aproximada. La primera función que tenemos que graficar es y igual 2x al cubo, que es esta función que está acá. Ahí la vemos, ¿eh? Entonces esta es la función g, función f. Podemos configurar algunos aspectos, podemos darle un color un poco más agradable, podemos engrosar el trazo, etc. Bueno, esta función es un polinomio de grado 3. Podemos eliminar el grillado. Esta función es un polinomio cúbico de grado 3, ¿sí? Entonces, esta gráfica tiene como características una función creciente en todos los reales y un dominio sin inconvenientes algebraicos y un conjunto de imagen que también son todos los reales. Esto sigue de menos infinito a más infinito. Fíjense que la segunda función que nos pide el ejercicio es graficar 2x elevado al cubo menos 1. Entonces, esa función g, que ahora está en verde, ¿sí? Fíjense que tenemos f es la función roja, lo marca acá, g es la función verde, 2x cubo menos 1, está exactamente separado una unidad de distancia verticalmente, ¿sí? O sea que el coeficiente menos 1 lo que hizo o lo que produjo respecto del anterior es un desplazamiento vertical de una unidad. La tercera función es igual 2, acá tengo que poner un 2 por x menos 1, todo elevado al cubo. Entonces fíjense lo que ocurre, vamos a verla acá. Es esta función que tiene este color, que lo vamos a cambiar para que quede más lindo. Supongamos que pongo color azul, trazo más grueso. Entonces, esta función azul, que es 2 por x menos 1 al cubo, también es una función cúbica. Y fíjense que respecto de la función original, que es 2x cubo, está desplazada una unidad. Entonces, fíjense, este menos 1, que es un término independiente, produjo un desplazamiento vertical de la curva, es la curva verde. Y esta composición, se llama composición, cuando uno reemplaza la x por otro valor, otra función, en vez de x al cubo está elevado x menos 1 al cubo, está corrida una unidad hacia la derecha. Si acá en vez de x menos 1 hubiéramos puesto igual 2 por x menos 5 y lo elevo al cubo, lo que tendríamos sería esta función que es idéntica en forma, en características a la función original, pero 5 unidades trasladadas hacia la derecha, ¿sí? Una cosa que se puede hacer es, si uno cliquea el botoncito
que está acá a la izquierda de la función, lo que hace es aparecer y desaparecer la función, entonces podemos guardarla para usarla más adelante. Fíjense si ahora en vez de restar 1, acá hubiera sumado, qué sé yo, 3. Entonces tengo la función igual 2 por x, saquémosle esto, 2 por x elevado al cubo más 3. Entonces fíjense, se vería esta función naranja que está acá, 2x al cubo más 3, se vería como la función roja, pero 3 unidades hacia arriba, ¿sí? Una función que tiene GeoGebra que a veces es útil para entender cómo es la curva, es lo que se llama punto en objeto. Uno marca un punto, voy a borrar, supongamos, borro todas, dejo la primera, y yo digo, voy a marcar un punto en el objeto, o sea, voy a fijar un punto A que está atado a la función, o sea que va a recorrer todos los valores de la imagen, ¿sí? O todos los valores de la gráfica, en realidad, el punto, para cada imagen. Fíjense que las coordenadas las tenemos acá. Por ejemplo, si uno quisiera el grillado, esto quería mostrar, ¿no? Supongamos que este punto lo traslado acá. ¿Está bien? Entonces, el punto es 1, 2. ¿Por qué es 1, 2? Porque la función es 2x cubo. Entonces, si yo elevo x al cubo, 1 al cubo da 1, por 2, 2. Entonces, este punto, fíjense que automáticamente se genera un control automático donde permite variar el punto por toda la gráfica. Entonces, vamos a hacerlo más despacio. ¿Sí? Pero el punto ahora está variando en todas las posiciones. O sea, lo que estamos viendo acá es la coordenada x y 2 por la coordenada x al cubo. O sea, está utilizando esta función para calcular todas las coordenadas. Ahí vuelve, ¿sí? O sea, va de menos infinito a más infinito. Lo que pasa es que la función corta por un problema de cálculo y permite observar esa variación, ¿sí? Bien. Acá lo tenemos. Entonces, este punto está variando atado a la curva. O sea, está recorriendo todo el gráfico de la función. Entonces, por ejemplo, si lo pusiéramos en x igual a 1, nos da 2. Y si lo pusiéramos en x igual 2, nos tendría que dar 2 al cubo por 2, o sea, 16. Exactamente, es un número enorme. Pero pasaría eso, ¿sí? Por ejemplo, si yo lo pongo en altura 2, esto tendría que irse, puedo trasladarlo tranquilamente sin problema, hasta 16, o sea, acá. Entonces, fíjense que estamos en altura 16, en x2, y acá lo tengo marcado el punto de 2,16. Así que esa sería una posibilidad. Bien, sigamos. Supongamos que ahora quiero graficar funciones de grado 4, polinomios de orden 4. Es el mismo criterio, es bastante sencillo con esto. 2x elevado a la cuarta. Borro la anterior y acá lo que tengo es un polinomio de grado 4 que es muy parecido a una parábola, pero de orden 4 en este caso, ¿sí? Entonces este color lo dejo porque me gusta, pero lo voy a ensanchar un poquito. De nuevo, si le fijo un punto, yo agarro y fijo un punto acá, lo que voy a ver es la variación de ese punto. Entonces este lo borro. Entonces acá tenemos la variación de ese punto. Va a empezar. Entonces ahora vemos cómo, voy desacelerando, entonces vemos cómo la va variando. Fíjense cómo va variando según la coordenada x que uno elija y reemplazando la función 2x cuartas, ¿eh? Entonces ahí tenemos la variación de ese punto. Fíjense que acá si tendríamos que hacer un análisis, tenemos, por ejemplo, muy parecido a una función de grado 2, no los valores, pero sí
algunos conjuntos, por ejemplo, el conjunto de 0 es el punto 0, es el conjunto que tiene el elemento 0, crece desde más infinito, desde 0 a más infinito, decrece de menos infinito a 0. El conjunto de positividad son todos los reales menos el 0, no tiene conjunto de negatividad, etc. Se puede hacer un análisis muy sencillo a partir del gráfico. Otra función que piden es 2x cuarta menos 1. Entonces, fíjense que yo tengo de nuevo 2x cuarta menos 1. Voy a ver algo muy parecido a esta función, pero corrido una unidad hacia abajo. O sea que acá voy a ver 2 igual 2x cuarta menos 1 de nuevo lo que veo es a la función trasladada una unidad, ¿sí? Fíjense que tiene el mismo aspecto, la misma pinta, pero corrida una unidad. Fíjense que ahora, por ejemplo, la imagen de esta función es todos los reales mayores o iguales que menos 1, por ejemplo. La otra era mayores o iguales que 0, tiene dos raíces. Si quisiera calcular las raíces, podría pensar en la intersección de esta curva con el eje X, entonces me da 6D, 6D son menos 0,84 y 0,84, que serían las raíces cuartas de un medio y menos la raíz cuarta de un medio. O sea que uno puede ir usando este programita para ir controlando los valores que va obteniendo. Otra cosa que se pide es calcular o graficar la función muy parecida a la anterior, igual 2 por x menos 1 elevado a la cuarta. Y esa función, fíjense, voy a borrar la anterior, comparada con la original, con 2x cuarta, está una unidad trasladada a la derecha. 2x menos 1 elevado a la cuarta. Ahí está. Listo, ahí quedó. Borro esta que está acá para compararlo. Entonces, fíjense que ahora tengo las dos funciones que están marcadas serían 2x cuarta y 2 por x menos 1 a la cuarta. Entonces, borro esto. Entonces, supongamos que tuviera que graficar la función. Voy a graficar dos más. Menos 2x cubo. Entonces, ¿cómo sería esa variación? Y igual menos 2x elevado al cubo. Fíjense, enter. Fíjense un poco el aspecto de esta función comparada con la primera que hicimos, que fue esta. ¿Está bien? Acá vamos a cambiar el color. A veces sirve cambiar el color para identificarla más fácil. Supongamos esto. Bien. Entonces, la función roja es 2x cubo, esto que está acá. Y la función azul es la que acabamos de hacer, menos 2x al cubo. Fíjense que las imágenes son opuestas. Por ejemplo, si yo marco un punto, el 1, 2, en la primera función, el punto E es el punto 1, 2, en la segunda función, el punto F está en la función azul, es 1 menos 2. O sea, las imágenes se invierten. La altura de este punto es exactamente la opuesta de este punto y viceversa, ¿no? Yo marco este punto acá, la altura opuesta está acá, lo vemos acá a la izquierda, ¿sí? Entonces, esta es una manera bastante simple de analizar gráficos de funciones para después sí recurrir al cálculo y justificar el razonamiento que uno tiene. Nos vemos.